El boleto del panteón. El silencio es diferente aquí. No es como el silencio de una casa vacía o el de una iglesia después de misa. Es un silencio vivo, que respira. Lo he escuchado durante tantos años que ya forma parte de mí, como los huesos o la sangre. Mi nombre es Ernesto Vélez. Tengo 56 años y soy el velador del Panteón Municipal del Montecillo en San Luis Potosí desde hace más de 2 décadas. No es un trabajo que muchos envidiarían, pero a mí me ha dado paz. Al menos así fue hasta hace algunos meses. La gente cree que debe dar miedo pasar las noches entre tumbas y lápidas, pero yo siempre he pensado que los muertos no molestan. Son los vivos los que traen problemas. Aquí tengo mi pequeña habitación en la casa del conserje. Una cama, una mesa, mi radio vieja y algunos libros que he ido acumulando con el tiempo. No necesito más. Nunca he sido hombre de muchas palabras ni de grandes compañías. Mi rutina era simple. Llegaba al atardecer, revisaba que todo estuviera en orden, verificaba que no quedara nadie dentro cuando cerrábamos las puertas, y luego hacía rondas cada 3 horas durante toda la noche. Entre ronda y ronda, leía, escuchaba la radio o simplemente miraba por la ventana, contemplando las cruces que se dibujaban contra el cielo nocturno. Algunas veces llovía, como aquella noche de octubre. El agua caía suavemente, creando un murmullo constante que se mezclaba con el olor de la tierra mojada y el copal que siempre flotaba en el ambiente. Era un olor característico, casi reconfortante para mí después de tantos años. Había terminado mi primera ronda y me disponía a preparar un café cuando sentí algo extraño. No sabría describirlo exactamente, como si alguien me observara, una presencia que erizaba la piel de mi nuca. Tomé mi linterna y salí de nuevo. La lluvia había amainado, dejando tras de sí una fina bruma que se arrastraba entre las tumbas como si tuviera vida propia. Caminé sin rumbo fijo, siguiendo una intuición que ni yo mismo entendía. Mis pasos me llevaron hasta una zona alejada, donde se encontraban las tumbas más antiguas y olvidadas. Y allí estaba, una sepultura sin nombre, apenas marcada por una pequeña cruz de madera desgastada por el tiempo. Alguien había dejado un ramo de cempasúchiles hace tiempo, pero ahora solo quedaban flores secas y descoloridas. No sé qué me impulsó a agacharme y examinar mejor aquella tumba anónima. Tal vez fue el destino, o tal vez fue ella quien me llamó. Entre las flores marchitas, algo brilló cuando la luz de mi linterna lo iluminó. Lo recogí con curiosidad. Era un boleto de lotería, el número 13245678, de la serie que habían puesto a la venta hacía apenas unos días. Lo extraño no era encontrar objetos en las tumbas. La gente suele dejar recuerdos, mensajes, incluso dinero para sus difuntos. Lo verdaderamente inquietante era lo que había en el reverso del boleto. Un dibujo de la Santa Muerte hecho con una sustancia rojiza que bajo la luz temblorosa de mi linterna tenía el inconfundible color de la sangre seca. Mi primer impulso fue tirarlo. No soy supersticioso, pero tampoco soy idiota. 20 años en un panteón te enseñan a respetar ciertas cosas, a no jugar con lo que no entiendes. Sin embargo, mientras sostenía el boleto entre mis dedos temblorosos, sentí un susurro en mi oído, tan cerca que me giré bruscamente, pero no había nadie allí, solo el viento entre los cipreses y el goteo de la lluvia sobre las lápidas. Guárdalo, me pareció escuchar. Es tuyo ahora. Guardé el boleto en el bolsillo de mi camisa, junto al corazón, y regresé a mi habitación. Esa noche fue la primera vez que soñé con ella. Una figura alta, envuelta en un manto que no era totalmente negro, sino que parecía absorber la luz a su alrededor. No podía ver su rostro, solo la sombra de una calavera bajo la capucha. No me habló, pero me miraba fijamente con órbitas vacías, que paradójicamente parecían verlo todo. Al despertar encontré el boleto sobre mi mesa, aunque estaba seguro de haberlo dejado en mi bolsillo. Lo tomé entre mis manos y lo examiné a la luz del día. El dibujo seguía allí, pero ahora parecía más definido, casi artístico en sus trazos. Decidí guardarlo en mi cartera, sin estar muy seguro de por qué lo hacía. Esa tarde, como cada jueves, fui al mercado del barrio a comprar provisiones para la semana. Allí me encontré con doña Toña, una anciana que vendía veladoras, copal y figuras de santos en un pequeño puesto cerca de la entrada.
La conocía bien. Muchos de los visitantes del panteón compraban sus productos antes de entrar a visitar a sus difuntos. Siempre me saludaba con una sonrisa desdentada y me preguntaba por mis inquilinos, como ella llamaba a los muertos que yo custodiaba. Ernesto, te veo diferente hoy, me dijo cuando me acerqué a comprarle unas veladoras para mi habitación. ¿Has recibido alguna visita especial? Negué con la cabeza, pero ella entrecerró los ojos y me miró con esa intensidad que solo tienen los viejos que han visto demasiado. La Santísima no escoge a cualquiera, murmuró, bajando la voz. Si ella te ha visitado, es porque te ha elegido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No le había contado a nadie sobre el boleto ni sobre mi sueño. ¿Cómo podía saberlo? No sé de qué habla, doña Toña, respondí, tratando de sonar casual. Claro que lo sabes, insistió ella, tomando mi mano entre las suyas, arrugadas y manchadas por el tiempo. La has visto, ¿verdad? Te ha dejado algo suyo. No pude mentirle. Había algo en sus ojos que me decía que era inútil negar lo evidente. Saqué el boleto de mi cartera y se lo mostré, cuidando que nadie más lo viera. Sus ojos se abrieron con asombro y algo parecido al temor reverencial. Es una señal, susurró. Ella te ha elegido como su favorecido. Pero recuerda, Ernesto, todo tiene un precio. La flaquita no regala nada sin esperar algo a cambio. Me devolvió el boleto y sin que yo se lo pidiera, me entregó una veladora negra y un pequeño frasco de aceite. Para agradecerle, explicó. Enciende la veladora esta noche y unta el boleto con 3 gotas del aceite. Luego espera. Ella te dirá qué hacer. Regresé al panteón con una extraña mezcla de temor y expectación. Parte de mí quería deshacerse del boleto, tirarlo en algún basurero lejos de allí y olvidar todo el asunto. Pero otra parte, una más profunda e instintiva, sabía que ya era tarde para echarse atrás. Había sido elegido y ahora debía seguir el camino que se abría ante mí. Esa noche realicé mis rondas como siempre, pero mi mente estaba en otra parte. Cuando regresé a mi habitación, coloqué la veladora negra sobre mi mesa. La encendí y dejé caer 3 gotas de aceite sobre el boleto, tal como doña Toña me había indicado. No ocurrió nada extraordinario. No hubo luces sobrenaturales ni voces del más allá. Solo el silencio habitual del panteón, aunque me pareció que se había vuelto más denso, más expectante. Me acosté pensando que tal vez todo era una tontería, que me estaba dejando llevar por supersticiones absurdas. Pero esa noche soñé de nuevo con ella, y esta vez sí me habló. Ernesto, dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas, has sido elegido para recibir mi bendición. El número te traerá fortuna, pero recuerda que todo tiene un precio. ¿Qué precio? Pregunté en mi sueño. Lo sabrás cuando llegue el momento, respondió ella, y luego se desvaneció como humo entre mis dedos. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El boleto seguía sobre la mesa, pero la veladora se había consumido por completo, aunque estaba seguro de que debería haber durado toda la noche. Y lo más extraño, el dibujo en el reverso del boleto parecía ahora más vivo, como si la Santa Muerte me sonriera con sus dientes descarnados. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente, pero yo sabía que algo había cambiado fundamentalmente en mi vida. El domingo por la mañana, como siempre, llegó Luisito al panteón. Era un niño de unos 10 años que venía cada semana a visitar la tumba de su abuela. Solía traer flores frescas y se sentaba a hablarle como si ella pudiera escucharlo. Me gustaba observarlo de lejos. Había algo conmovedor en su devoción infantil. Ese día Luisito me vio y se acercó corriendo. «¡Don Ernesto! ¡Don Ernesto! ¿Ha visto a la señora de negro?» Me quedé helado. «¿Qué señora, Luisito?» «La que estaba junto a usted anoche», respondió el niño con naturalidad. «Yo la vi desde mi casa. La ventana de mi cuarto da hacia aquí, ¿sabe? Estaba parada detrás de usted cuando hacía su ronda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi casa estaba al otro extremo del panteón, demasiado lejos para que alguien pudiera verme desde la calle. Además, yo había estado solo durante mis rondas. O al menos eso había creído. Debió ser una sombra, Luisito, le dije, tratando de sonar tranquilo. O tal vez estaba soñando. El niño negó con la cabeza, terco como solo los niños pueden serlo cuando están seguros de algo. No era un sueño. La señora tenía un vestido largo y negro,
Y su cara era como los cráneos de azúcar que venden en el Día de Muertos. No supe qué responder. Luisito se encogió de hombros, como si no le diera mayor importancia al asunto, y corrió hacia la tumba de su abuela. Lo observé mientras se alejaba, preguntándome si había visto realmente a la Santa Muerte siguiéndome durante mis rondas nocturnas, o si solo era su imaginación infantil. La respuesta llegó esa misma tarde, cuando me encontré con Julia en la entrada del panteón. Era una enfermera del hospital regional que pasaba por allí todos los días al terminar su turno. A veces nos saludábamos, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Ernesto, me llamó cuando me vio. Quería preguntarte algo. Su expresión era seria, casi preocupada. Me preparé para lo peor. He notado algo extraño últimamente. Continuó. Cada noche, cuando salgo del hospital a las 3 de la madrugada, veo luces en el panteón, como si alguien estuviera encendiendo veladoras entre las tumbas. Pero el panteón está cerrado a esa hora, ¿no? Asentí sintiendo que mi boca se secaba. ¿Has visto a alguien merodeando por aquí? Tal vez adolescentes que saltan la cerca para hacer rituales o algo así. No, respondí con sinceridad. No he visto a nadie. Es extraño, insistió ella, porque las luces se mueven, como si alguien caminara con ellas. Y siempre siguen el mismo patrón. Empiezan cerca de la entrada principal y luego van hacia la zona vieja, donde están las tumbas sin nombre. Exactamente la ruta que yo seguía en mis rondas nocturnas. Tal vez son reflejos, sugerí, aunque ni yo mismo me lo creía, de los faros de los coches que pasan por la avenida. Julia me miró como si supiera que estaba mintiendo, pero no insistió. Ten cuidado, Ernesto, me dijo finalmente. Hay cosas en este mundo que es mejor no perturbar. Siguió su camino, dejándome con una sensación de inquietud que no pude sacudirme en todo el día. Esa noche, durante mi ronda de las 3 de la madrugada, me detuve varias veces para mirar por encima de mi hombro, esperando ver la figura encapuchada que Luisito había descrito. No vi nada, pero sentía su presencia, como un peso invisible sobre mis hombros. Al día siguiente era miércoles, el día del sorteo de la lotería. No había planeado comprar un boleto con el mismo número que había encontrado. Simplemente ocurrió. Estaba en la tienda de conveniencia, comprando cigarrillos, cuando vi los boletos de lotería en el mostrador. Casi sin pensarlo, pedí uno con el número 13-24-56-78. El vendedor tuvo que buscar entre varios rollos, pero finalmente lo encontró. Es su día de suerte, me dijo mientras me lo entregaba. Es el último con ese número que nos quedaba. Pagué y guardé el boleto en mi bolsillo, junto al otro. Sentía que estaba siguiendo un guión escrito para mí, que cada paso que daba estaba predeterminado por alguna fuerza más allá de mi comprensión. Esa noche, durante la cena, encendí la televisión para ver el sorteo. Nunca había sido aficionado a la lotería. De hecho, era la primera vez que compraba un boleto en años. Pero ahora me encontraba mirando la pantalla con una atención casi dolorosa, sosteniendo mi boleto con dedos temblorosos. Los números comenzaron a salir uno por uno. 13, 24, 56. Contuve la respiración. El último número tardó una eternidad en aparecer, pero cuando finalmente lo hizo, sentí que el mundo se detenía por un instante. 78. Había ganado. El premio mayor, 92 millones de pesos. No grité, no salté de alegría, no llamé a nadie para compartir la noticia. Me quedé sentado allí, en silencio, mientras la comprensión de lo que acababa de suceder se asentaba lentamente en mi mente. Era rico. De la noche a la mañana, mi vida había cambiado para siempre. Esa noche no dormí. Pasé las horas pensando en lo que haría con el dinero, en cómo cambiaría mi vida, en los lugares que visitaría. Pero sobre todo pensé en ella, en la Santa Muerte. Le debía mi fortuna, de eso no cabía duda. Y recordé sus palabras en mi sueño. Todo tiene un precio. A la mañana siguiente, me presenté en las oficinas de la Lotería Nacional con mi boleto ganador. Los trámites fueron sorprendentemente rápidos. En cuestión de días, el dinero estuvo en mi cuenta bancaria. Era una cantidad que jamás había imaginado poseer. Lo primero que hice fue comprar una casa en la colonia Lomas, lejos del panteón. Era una casa grande, demasiado para un hombre solitario como yo, pero sentía que necesitaba distancia física de aquel lugar.
de aquella tumba sin nombre donde todo había comenzado. Renuncié a mi trabajo como velador, por supuesto. El director del panteón se sorprendió, pero no hizo preguntas cuando le expliqué que había tenido un golpe de suerte. Me despedí de mis inquilinos en silencio, recorriendo por última vez los caminos que había transitado durante 20 años. Me detuve frente a la tumba donde había encontrado el boleto. No había flores ni velas, nada que indicara que alguien la visitaba. Solo la pequeña cruz de madera, anónima y silenciosa. Gracias, murmuré, aunque no estaba seguro de a quién le hablaba exactamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Compré ropa nueva, un coche último modelo, comencé a frecuentar restaurantes caros, donde antes nunca me habría atrevido a entrar. Contraté a un asesor financiero que me ayudó a invertir parte del dinero para asegurar mi futuro. Todo parecía perfecto, pero había algo que no me dejaba disfrutar completamente de mi nueva fortuna. El recuerdo de aquellas palabras. Todo tiene un precio. Una noche, aproximadamente un mes después de haber cobrado el premio, tuve otro sueño. Estaba de nuevo en el panteón, frente a la tumba sin nombre. La figura encapuchada de la Santa Muerte estaba de pie junto a mí, su presencia imposiblemente alta, proyectando una sombra que parecía engullir todo el cementerio. «Es hora de pagar, Ernesto», dijo con aquella voz que era y no era humana al mismo tiempo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «¿Mi vida? ¿Mi alma?». La Santa Muerte emitió un sonido que podría haber sido una risa. «No quiero quitarte nada, Ernesto. Quiero que des». «¿Dar qué?». «Consuelo», respondió. «A los que sufren, a los olvidados, a los que nadie visita. Como esta tumba sin nombre donde me encontraste». Me desperté sobresaltado, con la frente perlada de sudor frío. Fuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas de mi nueva y lujosa casa, creando un ritmo que me recordaba a los pasos que solía dar durante mis rondas nocturnas en el panteón. Esa mañana, tomé una decisión. Fui al banco y retiré una cantidad considerable de dinero. Luego visité a doña Toña en su puesto del mercado. La anciana me reconoció de inmediato y sonrió como si hubiera estado esperando mi visita. «La Santísima te ha bendecido», dijo mirando mi ropa nueva y mi aspecto mejorado. «Pero ahora quiere su ofrenda, ¿verdad?». Asentí. Me dijo que diera consuelo a los olvidados. Doña Toña tomó mi mano entre las suyas, del mismo modo que lo había hecho aquel día cuando le mostré el boleto. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, Ernesto». Comencé ese mismo día. Regresé al panteón, no como velador, sino como visitante. Llevé flores a todas las tumbas que no tenían, limpié lápidas olvidadas, encendí veladoras para aquellos que ya nadie recordaba. Cuando encontraba una tumba especialmente abandonada, dejaba un sobre con dinero para que quien lo encontrara pudiera dar un entierro digno a sus seres queridos, o simplemente tuviera un respiro en su vida. El padre Mauro, que oficiaba en la pequeña capilla del panteón, me observaba con suspicacia. Un día, finalmente se acercó a mí mientras yo limpiaba una lápida cubierta de musgo. «Te he visto venir todos los días, Ernesto», me dijo. «¿Qué buscas realmente aquí?». «Dar consuelo, padre», respondí con sinceridad. «A los que ya no tienen quien los recuerde». «¿Y eso tiene algo que ver con tu repentina fortuna?», preguntó yendo directo al grano. «Se rumorea en el barrio que ganaste la lotería. Algunos dicen que hiciste un pacto con fuerzas que no deberías invocar». No me sorprendió su pregunta. San Luis Potosí podía ser una ciudad grande, pero el barrio del Montecillo seguía siendo pequeño en muchos sentidos. Los rumores corrían rápido. «No he pactado con nadie, padre», le aseguré. «Solo estoy agradecido por mi suerte y quiero compartirla». No pareció muy convencido, pero tampoco insistió. Me bendijo y se alejó, lanzándome una última mirada preocupada. Con el tiempo, mi rutina se estableció. Pasaba las mañanas en mi nueva casa, gestionando mis inversiones y aprendiendo a manejar mi fortuna. Las tardes las dedicaba al panteón, llevando flores, limpiando tumbas, dejando pequeñas ofrendas para los difuntos olvidados. También comencé a ayudar a familias necesitadas del barrio, especialmente a aquellas que no podían pagar entierros dignos para sus seres queridos. Luisito seguía viniendo cada domingo a visitar la tumba de su abuela. Un día se acercó a mí, curioso como siempre.
Don Ernesto, ¿por qué ya no trabaja aquí, pero sigue viniendo todos los días? Porque ahora tengo una misión diferente, le expliqué. Vengo a cuidar de los que no tienen quien los cuide. El niño asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. ¿Y la señora de negro? ¿También viene a ayudarle? Sentí un escalofrío. ¿La has visto de nuevo, Luisito? A veces, respondió con naturalidad. Está con usted cuando piensa que está solo. Lo mira como mi mamá me mira a mí cuando hago algo bien. No supe qué responder. Parte de mí quería negar la existencia de la Santa Muerte, proteger al niño de esa realidad sobrenatural que había entrado en mi vida. Pero otra parte sabía que Luisito veía las cosas tal como eran, con esa claridad que solo los niños y los muy viejos poseen. Si la ves de nuevo, salúdala de mi parte, le dije finalmente. Luisito sonrió y corrió hacia la tumba de su abuela, dejándome con una extraña sensación de paz. A medida que los meses pasaban, noté cambios en mí que iban más allá de lo material. Me sentía más conectado con el mundo, más presente en cada momento. La soledad que había sido mi compañera durante tantos años comenzó a disolverse, reemplazada por un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Julia, la enfermera, también notó el cambio. Me la encontré un día en el panteón, donde había venido a visitar la tumba de su padre. Te ves diferente, Ernesto, me dijo. Más vivo, irónicamente. Me reí. Era cierto. Nunca me había sentido tan vivo como ahora, rodeado de muerte y trabajando para honrarla. La vida da giros extraños, respondí. A veces encontramos nuestro propósito en los lugares más inesperados. Julia miró a su alrededor, observando las flores frescas y las veladoras encendidas en tumbas que antes estaban abandonadas. «¿Has estado haciendo esto?», dijo. No era una pregunta. «He oído hablar de ti en el hospital. El ángel del panteón, te llaman algunos». Me encogí de hombros, incómodo con el apodo. «Solo estoy devolviendo un favor». Julia no preguntó más, pero desde ese día comenzó a ayudarme de vez en cuando. Traía flores sobrantes de las habitaciones del hospital o simplemente se sentaba conmigo mientras yo limpiaba lápidas, contándome historias de los pacientes que había atendido. Poco a poco, más personas se unieron a mi misión. Doña Toña enviaba a sus nietos con veladoras y copal. El padre Mauro, a pesar de sus recelos iniciales, comenzó a oficiar misas mensuales por las almas de los difuntos sin nombre. Incluso el nuevo velador del panteón, un joven llamado Miguel, me ayudaba a identificar las tumbas más olvidadas. Nunca volví a soñar con la Santa Muerte de manera tan vívida como aquellas primeras veces, pero sentía su presencia a mi alrededor, especialmente en las tardes cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban entre las tumbas. No era una presencia amenazante, sino más bien protectora, como si aprobara lo que estaba haciendo. Han pasado 3 años desde que encontré aquel boleto entre las flores secas. Mi vida ha cambiado en formas que jamás hubiera imaginado. No solo por el dinero, aunque eso evidentemente ha ayudado, sino por el propósito que encontré gracias a él. Hoy, mientras escribo estas líneas sentado junto a aquella tumba sin nombre donde todo comenzó, pienso en el precio que supuestamente tendría que pagar por mi fortuna. Pero no ha sido un precio en el sentido tradicional. Ha sido más bien un intercambio. Riqueza material por riqueza espiritual, suerte por propósito, soledad por conexión. La gente del barrio aún murmura cuando me ve. Algunos dicen que hice un pacto con el diablo. Otros que la Santa Muerte me protege porque soy su devoto. La verdad es más simple y más compleja a la vez. Encontré mi lugar en el mundo gracias a un boleto de lotería que apareció donde menos lo esperaba. No he vuelto a ser el mismo, pero no por miedo, sino por gratitud. Gratitud hacia ella, la señora, que por alguna razón que nunca entenderé completamente, decidió bendecirme. Y gratitud hacia este cementerio, que durante tantos años fue mi hogar y ahora es mi misión. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Es hora de encender las veladoras para los olvidados. Y mientras lo hago, siento su presencia a mi lado, silenciosa pero innegable, como la muerte misma. Inevitable, pero no necesariamente temible. Algunos me han preguntado si no tengo miedo de que algún día venga a cobrar mi alma. Mi respuesta siempre es la misma. Mi alma ya le pertenece,
no porque me la haya arrebatado, sino porque yo se la ofrecí libremente. Y en ese ofrecimiento encontré una libertad que nunca antes había conocido. El boleto que cambió mi vida sigue conmigo. Lo guardo en un pequeño altar en mi casa, junto a una figura de la Santa Muerte tallada en madera de mezquite. No es un recordatorio de mi suerte, sino de mi compromiso. Un compromiso que cumpliré hasta el día en que ella venga a buscarme para llevarme al otro lado. Y ese día no tendré miedo. La recibiré como a una vieja amiga, porque eso es lo que se ha convertido para mí. Una compañera constante en este camino que elegí recorrer. Una presencia reconfortante en las noches solitarias. Una guía en este extraño viaje entre la vida y la muerte. Mientras tanto, seguiré aquí, entre tumbas y flores, entre rezos y silencios, cumpliendo la promesa que le hice a ella y a mí mismo. Dar consuelo a los olvidados. Porque al final, todos seremos olvidados algún día. Y cuando ese momento llegue, espero que alguien encienda una veladora por mí, como yo lo he hecho por tantos otros. Así que si alguna vez pasas por el Panteón Municipal del Montecillo en San Luis Potosí y ves a un hombre mayor dejando flores en tumbas sin nombre, no te asustes. Solo soy yo, Ernesto, cumpliendo con mi parte del trato. Y si miras con atención, tal vez la veas a ella también, siguiéndome entre las sombras, vigilando que cumpla mi promesa. La última promesa en Tepito. Me llamo Yasmín Reyes Ortiz y esta es mi historia. No es un cuento. No es una leyenda urbana. Es lo que me pasó a mí, en estas calles de Tepito que me vieron nacer hace 37 años. La gente que no es de aquí piensa que conoce Tepito por lo que ve en las noticias o en las películas. Droga, violencia, piratería. Pero nosotros, los que crecimos entre estos callejones, sabemos que Tepito es mucho más. Es resistencia. Es familia. Es un mundo completo que sigue sus propias reglas. Mi mundo se reducía a un puesto de 2 por 2 metros en la calle Tenochtitlán. Heredé el negocio de mi madre cuando murió de diabetes hace 7 años. Antes vendía ropa usada americana, pero yo le aposté a la ropa deportiva. Tenis, pants, chamarras, originales como le decimos aquí con una sonrisa cómplice. La verdad nunca me fue mal, pero tampoco bien. Lo justo para mantener a mi hijo Kevin y pagar la renta de un cuarto en una vecindad de Peralvillo. Ser madre soltera en este barrio es como caminar sobre una cuerda floja todos los días. Miguel, el padre de Kevin, se fue cuando supo que estaba embarazada. Después supe que lo mataron en una riña en Iztapalapa. Ni siquiera tuve tiempo de odiarlo. Así es la vida aquí, rápida, implacable, sin tiempo para lamentos. Todo cambió un martes de noviembre. La neblina envolvía las calles de Tepito como un manto sucio, y el olor a pólvora vieja, remanente de los cohetes del Día de Muertos, aún flotaba en el aire. Había sido una mañana lenta. Kevin tenía gripe y lo había dejado con mi vecina doña Lupita. Yo estaba preocupada. La renta se vencía en una semana y las ventas habían estado peor que nunca. Fue entonces cuando lo vi. Un anciano de piel curtida y ojos opacos se acercó a mi puesto. Vestía una camiseta blanca desgastada y un pantalón negro raído en los bordes. No parecía un cliente habitual. ¿Buscaba algo en particular, jefe? Le pregunté con esa amabilidad forzada que desarrollamos los vendedores. El viejo me miró fijamente. Sus ojos nublados me estudiaron como si pudiera ver algo más allá de mi rostro cansado. No vengo a comprar. Vengo a hablar contigo, Yasmín, dijo con una voz profunda que me erizó la piel. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Todos conocen a la hija de Josefina Ortiz, respondió encogiéndose de hombros. Me dicen Don Beto. Tu madre me conocía bien. Miré alrededor, súbitamente incómoda. La china, mi vecina de puesto, nos observaba con curiosidad desde su mercancía de fundas para celulares. Mi mamá nunca habló de usted, dije secamente. Don Beto sonrió, mostrando una dentadura incompleta. Tu madre sabía guardar secretos. Como todos en Tepito. Se acercó más, hasta que pude oler el copal en su ropa. Te he estado observando, muchacha. Veo cómo te esfuerzas, cómo luchas. También veo tu desesperación. Quise mandarlo al carajo. ¿Quién era este viejo para venir a hablarme así? Pero algo en su mirada me detuvo.
Hazle una promesa a la santa, susurró inclinándose hacia mí. Ella nunca falla. Nunca. ¿La Santa Muerte? Pregunté, bajando la voz instintivamente. Él negó con la cabeza. No, niña. La otra. La que no tiene nombre, la que vive entre el humo y los espejos, la que camina en la niebla. Me quedé callada. En Tepito hay muchas creencias, muchos santos y vírgenes no reconocidos por ninguna iglesia. Mi madre era devota de la Virgen de Guadalupe, pero también le prendía veladoras a San Judas Tadeo y, en secreto, a la Santa Muerte. No sé de qué me habla, respondí, fingiendo desinterés. Sí lo sabes. La has visto en tus sueños. Su voz se había vuelto un susurro áspero. Ella te escogió. Yo solo soy el mensajero. Me quedé paralizada. Era cierto. Durante semanas había tenido el mismo sueño recurrente. Una silueta femenina envuelta en humo, caminando entre los puestos de Tepito cuando todos dormían. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, rendida ante mi propia curiosidad. Hazle una promesa sincera, algo que puedas cumplir, y ella te dará lo que necesitas. ¿Y si no cumplo? La sonrisa de don Beto desapareció. Entonces más te vale no seguir viviendo en Tepito. Se alejó cojeando ligeramente, perdiéndose entre la multitud que abarrotaba la calle. Me quedé mirando el espacio vacío que había dejado, preguntándome si acababa de hablar con un loco o con algo peor. Esa noche no podía sacarme las palabras de don Beto de la cabeza. Kevin dormía profundamente en nuestra única cama, todavía congestionado por la gripe. Yo miraba el techo descascarado de nuestro cuarto, pensando en los $3,800 que me faltaban para completar la renta. Me levanté sigilosamente y busqué entre mis cosas una veladora blanca que había comprado la semana anterior. La encendí y la coloqué frente al pequeño altar que tenía en una esquina. Había una imagen de la Virgen de Guadalupe, una foto de mi madre y un San Judas Tadeo de plástico. No sé si estás ahí, susurré a la oscuridad. No sé quién eres, pero si puedes escucharme, te prometo que si me ayudas, si de verdad me ayudas a salir de esta miseria, construiré un altar para ti en pleno corazón de Tepito. No uno cualquiera, el más grande, el más hermoso, donde todos puedan venerarte. Me sentí estúpida hablándole a la nada, pero en ese momento de desesperación, ¿qué más podía perder? Apagué la veladora con los dedos y me acosté junto a Kevin. Me dormí casi instantáneamente, vencida por el cansancio. A medianoche me despertó un ruido extraño, como un susurro o el roce de una tela contra la pared. Me incorporé asustada, buscando a tientas el interruptor de la luz. Cuando finalmente lo encontré y encendí el foco, no había nadie. Kevin seguía durmiendo. Pero algo había cambiado. En la pared frente a mi cama, donde antes solo había manchas de humedad, ahora se distinguían claramente unos números escritos con lo que parecía ceniza. 07, 13, 24, 36, 49. 61. Los miré fijamente, tratando de entender. No eran una fecha, parecían números de lotería. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Habría sido yo misma quien los escribió en algún momento y lo había olvidado? ¿O alguien había entrado mientras dormíamos? Imposible. La puerta estaba cerrada con llave y la única ventana era demasiado pequeña. Con manos temblorosas, tomé mi celular y fotografié los números. Luego, impulsada por un miedo irracional, tomé un trapo húmedo y los borré de la pared. Al día siguiente, después de dejar a Kevin en la escuela, pasé por una tienda de conveniencia y compré un boleto de lotería. Marqué exactamente los números que había visto en mi pared. 7, 13, 24, 36, 49 y 187, 61. La dependienta me miró con curiosidad. ¿Son fechas especiales?, preguntó mientras procesaba mi compra. Algo así, respondí evasivamente, guardando el boleto en mi cartera como si fuera un secreto vergonzoso. Las siguientes 48 horas fueron una tortura. No podía concentrarme en mi trabajo. La china notó mi nerviosismo. «¿Te ves mal, Jazz? ¿Problemas con los cobradores?», me preguntó mientras nos tomábamos un café en su puesto. Nada de eso, le mentí. Solo estoy cansada. La china me miró escéptica. Con su cabello teñido de rojo y sus múltiples piercings,
Parecía salida de una película punk, pero era una de las pocas personas en las que confiaba en el mercado. ¿Sabes quién es Don Beto?, le pregunté finalmente. Su expresión cambió instantáneamente. ¿El viejo de los altares? ¿Por qué preguntas por él? Vino a verme anteayer, confesé. La china dejó su taza sobre la mesa de plástico con un golpe seco. No te metas con ese viejo, Jazz. Dicen que hace pactos con cosas que es mejor no nombrar. ¿Tú crees en esas cosas?, pregunté, intentando sonar escéptica. La china miró alrededor antes de responder, como si temiera que alguien nos escuchara. En Tepito es mejor creer en todo y no arriesgarse. Mi abuela siempre decía que hay más santos en las calles que en las iglesias. Cambié de tema, pero las palabras de la china quedaron revoloteando en mi mente. El jueves por la noche, sentada frente a mi pequeño televisor, vi el sorteo en vivo. Kevin ya estaba dormido. Sostuve el boleto entre mis manos sudorosas mientras los números aparecían uno a uno. 0, 7, 13, 24, 36, 49, 61. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Había ganado. Había ganado el premio mayor. 51 millones de pesos. No grité. No salté de alegría. Un miedo helado se apoderó de mí. Los números de mi pared, los mismos que había borrado frenéticamente, acababan de hacerme millonaria. La promesa que había hecho resonó en mi cabeza. Construiré un altar para ti en pleno corazón de Tepito. Apagué el televisor y me quedé sentada en la oscuridad, sosteniendo el boleto ganador entre mis dedos temblorosos, preguntándome qué precio tendría realmente ese dinero. Los siguientes meses fueron un torbellino. Reclamé mi premio usando un fideicomiso para proteger mi identidad, siguiendo el consejo de un abogado que contraté. Compré una casa modesta en Linda Vista, pero mantuve mi puesto en Tepito. No quería llamar demasiado la atención ni alejarme del barrio. Algo me decía que debía quedarme cerca. Kevin estaba feliz en su nueva escuela privada. Yo intentaba llevar una vida normal, aunque nada volvería a hacerlo. Un mes después de ganar la lotería, comencé a trabajar en mi promesa. Compré un terreno pequeño pero bien ubicado en el corazón de Tepito, cerca del famoso Eje 1 Norte. Contraté a un arquitecto discreto que no hizo demasiadas preguntas cuando le expliqué lo que quería. Un altar que pareciera una capilla pequeña, con vitrales y una cúpula modesta. ¿A qué santo estará dedicado?, preguntó mientras revisaba los planos preliminares. No es un santo, respondí. Es una protectora del barrio. Él asintió sin más preguntas. En México, y especialmente en Tepito, la línea entre la religiosidad oficial y los cultos populares siempre ha sido difusa. Mientras la construcción avanzaba, comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Sombras que se movían solas por las esquinas de mi visión. Susurros en el humo del copal que encendía cada mañana en agradecimiento. Y los sueños. Esos sueños en los que la figura femenina, envuelta en niebla, caminaba por las calles de Tepito, ahora más nítida, casi tangible. Una tarde, un chico que todos conocían como el Güero estaba grabando uno de esos videos para TikTok cerca de mi puesto. Era un chamaco flaco de unos 16 años, con el pelo teñido de rubio y siempre vestido con ropa de marca. «Oiga, doña Jazz», me dijo después de terminar su grabación, «¿quién era la señora que estaba parada detrás de usted hace rato?» «¿Cuál señora?», pregunté confundida. Había estado sola toda la mañana. El Güero me mostró el video en su celular. Ahí estaba yo, acomodando mercancía, y detrás de mí, apenas visible pero inconfundible, la silueta difusa de una mujer alta envuelta en lo que parecía humo o niebla. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. «Debe ser un efecto de la luz», dije con una sonrisa forzada. El Güero negó con la cabeza. «No creo, doña. Mi abuela ve cosas así todo el tiempo. Dice que son los que cuidan el barrio. Borra ese video», le pedí con una urgencia que no pude disimular. El chico me miró extrañado, pero asintió. «Como usted diga, doña Jazz. Esa noche no pude dormir. La imagen de aquella silueta detrás de mí me perseguía. No era amenazante, pero tampoco reconfortante. Era una presencia constante, vigilante. La china también había notado cambios en mí. Una tarde se acercó a mi puesto con una expresión seria. «Necesito hablar contigo», me dijo en voz baja. «En privado».
Cerramos nuestros puestos temprano y fuimos a una pequeña fondita en la calle Matamoros. Una vez sentadas, con dos cafés negros frente a nosotras, la china fue directa. ¿Qué te dijo don Beto exactamente? Le conté todo. La promesa, los números en la pared, la lotería. Mientras hablaba, la china se ponía cada vez más pálida. Mi abuela conocía a don Beto, dijo finalmente. Decía que no es un hombre común, que puede hablar con los altares y que ellos le responden. ¿Hablar con los altares? Pregunté incrédula. Con lo que vive en ellos, aclaró la china. Las presencias. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Tú crees en eso? La china no respondió directamente. En cambio, me contó algo que me heló la sangre. Hace 3 años, cuando mataron a mi hermano, recé durante 7 días seguidos pidiendo justicia. No a Dios, no a los santos, a algo más antiguo. Desaparecí de mi puesto por una semana. ¿Te acuerdas? Asentí. Recordaba haberme preocupado por ella. El día que volví, los dos tipos que habían matado a mi hermano aparecieron muertos en la Morelos. La policía dijo que fue un ajuste de cuentas. Pero yo sé lo que vi esa noche cuando rezaba. Vi una sombra que se desprendía de la pared y salía por mi ventana. Nos quedamos en silencio por un momento. La china me tomó la mano. Ten cuidado, Jazz. Lo que sea que te esté ayudando, no es gratis. Nunca lo es. 6 meses después de mi ganancia en la lotería, el altar estaba terminado. Era un edificio pequeño pero hermoso, con una fachada de cantera rosa y vitrales que filtraban la luz creando patrones multicolores en el suelo. En el centro había una plataforma vacía, esperando una imagen que nunca pensé colocar. ¿Cómo se representa a algo que no tiene forma definida? No hice ninguna inauguración formal. No quería llamar la atención de las autoridades ni de la iglesia. Pero la noticia se esparció rápidamente por el barrio. La gente comenzó a visitar el lugar, dejando veladoras, flores y pequeñas ofrendas. Lo más extraño era que nadie preguntaba a quién estaba dedicado el altar. Parecían saberlo instintivamente. Algunos lo llamaban la Señora de la Niebla, otros la que camina en sombras. Cada quien le daba su propio nombre, pero todos sentían su presencia. Yo visitaba el altar cada tarde, después de cerrar mi puesto. Limpiaba, acomodaba las ofrendas y encendía copal. No rezaba ni pedía nada más. Ya había recibido lo que necesitaba. Un día, mientras estaba en el altar, se me acercó un hombre que no había visto antes. Era alto, de unos 40 años, con lentes de montura gruesa y una libreta en la mano. Disculpe, dijo educadamente. Me llamo Oswaldo Gómez, soy reportero del Universal. Estoy haciendo un reportaje sobre la inusual cantidad de ganadores de lotería en esta zona de Tepito en los últimos años. Mi corazón dio un vuelco. No sé de qué habla, respondí a la defensiva. Según mis investigaciones, en los últimos 5 años ha habido 6 ganadores del premio mayor en esta misma cuadra. Las probabilidades de que eso ocurra por casualidad son astronómicamente bajas. No dije nada. El reportero continuó. También estoy interesado en este altar. Es relativamente nuevo, ¿verdad? ¿Puedo preguntarle quién lo construyó y a quién está dedicado? Lo construyó la comunidad, mentí, y está dedicado a la protectora del barrio. No tiene nombre oficial. Oswaldo tomó algunas notas y miró alrededor con interés profesional. ¿Sabe? He entrevistado a varios vecinos y todos mencionan haber visto cosas extrañas alrededor de este lugar. Sombras que se mueven solas, figuras en la niebla. Tepito siempre ha sido un barrio de leyendas, respondí con una sonrisa forzada. La gente ve lo que quiere ver. El reportero me estudió por un momento, como si intuyera que yo sabía más de lo que decía. Finalmente me entregó una tarjeta. Si decide hablar más sobre esto, llámeme. Su anonimato estaría garantizado. Tomé la tarjeta mecánicamente y la guardé en mi bolsillo. En cuanto Oswaldo se fue, la rompí en pedazos diminutos. Esa noche tuve un sueño diferente. La figura femenina en la niebla estaba en mi habitación, al pie de mi cama. Por primera vez pude distinguir rasgos en su rostro. Ojos profundos y oscuros, una boca que no sonreía ni amenazaba, simplemente observaba. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté en el sueño. Ya cumplí mi promesa. La figura extendió una mano hacia mí. No habló,
pero entendí lo que quería. Fidelidad, no venganza, no más sacrificios ni altares, solo mi lealtad eterna. Me desperté sobresaltada, con la certeza de que no había sido un sueño común. Había sido un mensaje. En los días siguientes, el reportero Oswaldo continuó merodeando por el barrio, haciendo preguntas. La gente comenzó a mirarlo con recelo. En Tepito, los extraños que hacen demasiadas preguntas rara vez son bienvenidos. Una tarde, la china vino a verme con noticias inquietantes. El reportero ese encontró a don Beto, me dijo en voz baja. Los vieron hablando en la cantina de la esquina. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué crees que le haya dicho? No lo sé, pero después de eso, don Beto desapareció. Nadie lo ha visto en 3 días. La desaparición de don Beto me preocupó profundamente. ¿Habría huido? ¿O le habría pasado algo peor? Esa noche, mientras cerraba mi puesto, noté que una neblina inusualmente espesa comenzaba a cubrir las calles de Tepito. Era extraño para esa época del año. La gente se apresuraba a llegar a sus casas, como si intuyeran que algo no estaba bien. Caminé hacia el altar, movida por un impulso que no podía explicar. A medida que me acercaba, la neblina se hacía más densa, hasta que apenas podía ver unos metros adelante. Al llegar vi una silueta familiar esperando en la entrada. Oswaldo, el reportero. Parecía nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro. «Señora Yasmín», dijo cuando me vio. «Necesito hablar con usted urgentemente». «¿Cómo sabe mi nombre completo?», pregunté, deteniéndome a una distancia prudente. «Don Beto me lo dijo, antes de... antes de desaparecer». Oswaldo sacó su celular y me mostró una fotografía. Era don Beto, sentado en una cantina, con una expresión seria. Me contó todo sobre usted, sobre su ganancia en la lotería y sobre la promesa que hizo. Sentí que mi mundo se derrumbaba. «¿Qué quiere de mí?». «La verdad», respondió simplemente. «Quiero entender qué está pasando en este barrio». Don Beto me habló de una presencia antigua, anterior a la conquista española, que todavía vive en las calles de Tepito. Dijo que la gente le hace promesas y ella les concede deseos, pero a cambio, se interrumpió abruptamente, mirando por encima de mi hombro con una expresión de horror puro. Me giré lentamente. A unos metros de nosotros, entre la niebla que ahora parecía moverse con vida propia, se distinguía claramente la silueta de una mujer alta. No era corpórea ni etérea, sino algo intermedio. Sus ojos, lo único verdaderamente visible de su rostro, me miraban fijamente. Oswaldo retrocedió, tropezando con sus propios pies. «¿Qué demonios es eso?», susurró con voz estrangulada. «Es ella», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «La que no tiene nombre, la que camina en la niebla». La figura extendió lentamente una mano hacia Oswaldo. No lo tocó, pero él se quedó inmóvil, como congelado en el tiempo. Sus ojos se vidriaron y su respiración se volvió superficial. «Déjalo», grité, interponiéndome entre ambos. «Él no tiene nada que ver con esto». La figura inclinó ligeramente la cabeza, como considerando mis palabras. Luego, con un movimiento fluido, retiró su mano. Oswaldo cayó de rodillas, respirando agitadamente. «Vete», le dije al reportero. «Vete de Tepito y no vuelvas. Olvida todo lo que viste aquí». Oswaldo no necesitó que se lo dijera 2 veces. Se levantó tambaleante y corrió calle abajo, perdiéndose en la niebla. Me quedé sola frente a la figura. No sentía miedo, sino una extraña familiaridad, como si la conociera desde siempre. «¿Qué quieres realmente?», le pregunté. «¿Por qué yo?». La figura no habló, pero en mi mente resonaron palabras claras. «Porque tú crees, porque tú entiendes, porque tú perteneces a estas calles como yo». Comprendí entonces que mi promesa había sido solo el comienzo. No había sido un pacto con algo maligno, como temía la China, sino una alianza con algo mucho más antiguo y complejo. Una presencia que había caminado por estas tierras mucho antes de que Tepito existiera, mucho antes de que los españoles llegaran, incluso antes de los mexicas. «¿Qué pasó con don Beto?», me atreví a preguntar. La figura señaló hacia el altar. Entendí sin necesidad de palabras. Don Beto había sido su mensajero durante décadas. Ahora ese papel sería mío. Han pasado 3 años desde esa noche.
Oswaldo nunca publicó su reportaje. De hecho, según supe después, dejó el periodismo y se mudó a Mérida, lo más lejos que pudo de la Ciudad de México. La China sigue con su puesto junto al mío. Nunca hablamos directamente de lo que sucedió, pero ella sabe. Lo veo en la forma en que me mira a veces, con una mezcla de respeto y temor. Kevin ahora tiene 15 años y es un buen estudiante. No sabe toda la verdad sobre nuestra súbita fortuna, pero intuye que hay algo especial en el altar que visito cada tarde. Le he enseñado a respetar las tradiciones de Tepito, a entender que en este barrio la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada que en otros lugares. El altar se ha convertido en un sitio de peregrinación para la gente del barrio. Vienen con sus problemas, sus esperanzas, sus promesas. Algunos reciben lo que piden, otros no. Yo les explico que ella no concede deseos por conceder. Responde a la sinceridad, a la necesidad verdadera. En cuanto a mí, sigo con mi puesto de ropa, aunque ya no necesito el dinero. Lo mantengo porque es mi conexión con la gente, con el pulso diario de Tepito. Y porque ella así lo quiere. La veo con más frecuencia ahora. No solo en sueños, sino en los rincones oscuros de mi casa, en las sombras proyectadas por las veladoras del altar, en la niebla que a veces desciende inexplicablemente sobre ciertas calles del barrio. No he vuelto a pedirle nada, no lo necesito. Entiendo ahora que mi verdadero premio no fueron los 61 millones de pesos, sino algo mucho más valioso. Un propósito, una conexión con algo más grande que yo misma. La gente de fuera sigue viendo a Tepito como un lugar peligroso, de comercio ilegal y violencia. No saben que estas calles tienen protectores más antiguos que cualquier policía o narcotraficante. No entienden que en este barrio las promesas tienen un peso distinto. Cada noche, antes de dormir, enciendo una veladora y susurro palabras de agradecimiento. No a un Dios lejano ni a un santo oficial, sino a ella, la que camina en la niebla, la que no tiene nombre pero tiene muchos rostros. La santa nunca me pidió venganza, solo fidelidad, y yo la cumplí. Esa fue mi última promesa en Tepito, y la más importante de todas, el número del desierto. La carretera siempre ha sido mi confesionario, el desierto, mi testigo silencioso. Mi nombre es Rubén Mendoza, y durante 20 años he llevado el mismo tráiler por las mismas rutas, transportando mercancía que nunca me ha pertenecido. O al menos así era hasta hace un año, cuando todo cambió bajo la luz plateada de una luna llena en el desierto de Mexicali. Antes de contarte lo que ocurrió aquella noche, debes entender algo de mí. Nunca he sido hombre de fantasías. Mi esposa Lorena decía que tenía el alma cuadrada como la cabina del tráiler. Se fue hace 5 años, un cáncer que no perdonó. Me dejó el sabor amargo de no haberla llevado a la playa como siempre quiso, por estar siempre en la carretera, siempre persiguiendo el próximo viaje, el próximo pago. Desde entonces, solo éramos yo, mi Kenworth del 2010 y esta infinita cinta de asfalto que corta el desierto como una cicatriz negra. Esa noche de abril, el termómetro marcaba 38 grados a pesar de ser casi medianoche. El desierto de Mexicali es así. Te quema vivo de día y te congela los huesos después del ocaso. Llevaba 12 horas al volante, con una carga de repuestos automotrices que debía entregar en Tijuana antes del mediodía siguiente. La radio apenas captaba señal y el único sonido era el silbido del viento colándose por una ventana mal sellada. Un lamento constante, como si el propio desierto cantara sus penas. Vi la silueta blanca a unos 200 metros adelante. Al principio pensé que era un espejismo provocado por el cansancio, pero conforme me acercaba, la figura se volvía más nítida bajo la luz de los faros. Una mujer vestida completamente de blanco, con un rebozo que cubría parte de su rostro, de pie al borde de la carretera, sola en medio de la nada, a kilómetros de cualquier poblado. Reduje la velocidad por instinto. En estos caminos uno aprende a desconfiar. Podría ser una trampa, un asalto, pero algo en su postura, en la forma en que permanecía inmóvil bajo la luz fría de la luna, me hizo detenerme. ¿Necesita ayuda, señora?, pregunté a través de la ventanilla, manteniendo el motor encendido. No respondió. Solo se acercó con pasos lentos hacia la puerta del copiloto. Su rostro, lo que podía ver de él, era terso, casi luminoso.
No parecía una mujer del desierto. Su piel no mostraba las marcas del sol ni las arrugas de la vida dura. Sus ojos oscuros y profundos me miraron con una intensidad que me erizó la piel a pesar del calor. Abrí la puerta del copiloto, sin pensar realmente en lo que hacía. Ella subió con un movimiento fluido, casi flotante. El interior de la cabina se llenó con un aroma que no supe identificar. No era perfume, sino algo más primitivo, como tierra húmeda después de la lluvia. Un milagro en sí mismo en este desierto inclemente. ¿A dónde va?, pregunté, poniendo el tráiler nuevamente en marcha. Pero ella no habló. Solo me miró con esos ojos que parecían contener todos los secretos del mundo. Y luego sacó de entre los pliegues de su vestido un papel doblado. Lo dejó sobre el asiento, entre los dos. Seguí conduciendo, lanzándole miradas de reojo, esperando que dijera algo, que me explicara quién era o de dónde venía. Pero permaneció en silencio, con la vista fija en el horizonte negro. Tras unos 20 minutos, vi las luces de la gasolinera de don Isaías en la distancia, el único punto de vida en ese tramo desolado. Aminoré para preguntarle si quería bajar ahí, pero cuando volteé, el asiento del copiloto estaba vacío. El frenazo que di hizo chirriar los neumáticos. Detuve el tráiler en la orilla y encendí la luz interior. Nada, ni rastro de la mujer. La puerta seguía cerrada, y a menos que hubiera saltado a más de 100 kilómetros por hora, era imposible que hubiera salido del vehículo. Sin embargo, sobre el asiento estaba el papel que había dejado. Lo tomé con manos temblorosas. Era un simple pedazo de papel blanco, doblado por la mitad. Al abrirlo, vi escritos 6 números con una caligrafía elegante, antigua. 07-23-40 y 1-52-68-96. Y debajo, una frase simple. No olvides agradecer. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor sofocante. Guardé el papel en la guantera y continué el viaje, convenciéndome de que el cansancio me había jugado una mala pasada, que quizás había recogido a una mujer normal y la había dejado en algún punto sin recordarlo. Pero en el fondo sabía que algo extraordinario había ocurrido. Llegué a Tijuana al amanecer, entregué la carga y me hospedé en el motel de siempre para descansar antes del viaje de regreso. Encendí el televisor mientras me quitaba las botas, y ahí estaba, el sorteo nacional. Por puro impulso, saqué el papel de mi cartera donde lo había puesto. 1 a 1, los números coincidían con los que aparecían en la pantalla. 07-41-41-52-68-96. Había ganado 120 millones de pesos. Yo, Rubén Mendoza, el trailero viudo que nunca llegaba a tiempo para nada importante. Te digo que es cierto, Memo. Tan cierto como que estamos sentados aquí. Estábamos en la cafetería El Viajero, donde paramos todos los traileros que cruzamos el desierto. Memo, mi amigo de 20 años en la carretera, me miraba con una sonrisa burlona mientras revolvía su café. Mira, compadre, no dudo que hayas ganado la lotería. Ahí está tu Kenworth nuevo reluciendo afuera. ¿Pero una mujer fantasma te dio los números? Vamos, acéptalo. ¿Seguro compraste un billete y ni te acordabas? Nunca compro lotería. Tú lo sabes. Y no dije que fuera un fantasma. Me defendí, aunque ni yo mismo estaba seguro de lo que había visto aquella noche. Don Isaías, que limpiaba la barra cercana a nuestra mesa, se acercó con el trapo en la mano y una expresión seria en su rostro, curtido por el sol. No eres el primero que la ve, Rubén, dijo en voz baja. Aquí en el desierto pasan cosas que la gente de ciudad jamás entendería. Memo puso los ojos en blanco, pero yo me incliné hacia adelante, interesado. ¿Qué cosas, don Isaías? El viejo gasolinero miró a su alrededor como verificando que nadie más escuchaba, aunque la cafetería estaba casi vacía a esa hora. La mujer de blanco. Aparece en las noches de luna llena. Algunos la han visto caminando sobre las dunas, como si flotara. Otros, como tú, la han recogido en la carretera. Siempre hay un motivo. ¿Qué motivo?, preguntó Memo, ahora ligeramente intrigado a pesar de su escepticismo. Nadie lo sabe con certeza, pero los que la han visto dicen que era una monja en vida, que murió ayudando a inmigrantes perdidos en el desierto, hace muchos años.
Por eso la llaman la Santa. Supersticiones, bufó Memo. Pero yo no podía dejar de pensar en aquellos ojos profundos, en la paz que sentí en su presencia a pesar de lo extraño de la situación. ¿Y por qué me ayudaría a mí? Pregunté, más para mí mismo que para ellos. Don Isaías se encogió de hombros. Quizás vio algo en ti, algo que necesitaba redención. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. ¿Redención? ¿De qué? Pensé en Lorena, en todas las promesas incumplidas, en cómo la abandoné a su suerte mientras perseguía el siguiente viaje. El dinero cambió muchas cosas, pero no todas. Seguí conduciendo mi tráiler, ahora propio y no rentado. Compré una casa decente en las afueras de Mexicali, pero seguía volviendo a la carretera semana tras semana. No por necesidad, sino por costumbre, por no saber qué más hacer con mi vida. Una tarde, mientras preparaba mis cosas para otro viaje, mi hija Maribel entró en mi habitación. A sus 18 años era la viva imagen de su madre, con los mismos ojos determinados y la misma sonrisa tímida. Papá, tuve un sueño extraño anoche, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Soñé con una mujer vestida de blanco. Me dijo que te dijera algo. Dejé caer la camisa que estaba doblando y la miré fijamente. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que el dinero no era el regalo verdadero, que el regalo era una segunda oportunidad. Maribel me miró confundida. ¿Tiene sentido para ti? Sentí que me faltaba el aire. Maribel nunca había oído mi historia sobre la mujer del desierto. Me había cuidado de no contársela para que no pensara que su padre se había vuelto loco. ¿Cómo era ella? Pregunté con voz ronca. Hermosa, serena. Tenía una luz propia, como si brillara desde adentro, y sus ojos eran tan profundos que parecían contener todo el universo. Me senté junto a ella, incapaz de hablar por un momento. Papá, ¿estás bien? Solo fue un sueño tonto. No, hija, no fue solo un sueño. Y entonces le conté todo. La noche en el desierto, los números, el dinero. Le conté sobre Lorena y mis remordimientos, sobre cómo había usado el dinero para construir 3 albergues para migrantes en distintos puntos del desierto, algo que nunca le había mencionado a nadie. Cuando terminé mi relato, Maribel tenía lágrimas en los ojos. Por eso sigues conduciendo, dijo. La buscas a ella. No había querido admitirlo, ni siquiera a mí mismo, pero mi hija tenía razón. Cada viaje nocturno era una oportunidad para volver a verla, para entender por qué me había elegido a mí. Esa misma semana, durante otro viaje nocturno, decidí detenerme en la capilla abandonada que se encuentra a unos kilómetros de la gasolinera de Don Isaías. Un pequeño edificio de adobe desmoronándose bajo el implacable sol del desierto. Había pasado frente a ella cientos de veces sin prestarle atención, pero algo me atrajo esa noche. Para mi sorpresa, no estaba solo. Una anciana estaba arrodillada frente al altar derruido, rezando en voz baja. Al escuchar mis pasos, se volvió. Vestía ropa común, pero algo en su postura me recordó a las monjas de mi infancia. Disculpe, dije. No quería interrumpir. No interrumpes, respondió con voz tranquila. Estaba terminando. Se levantó con dificultad y la ayudé a ponerse de pie. Sus ojos, achicados por la edad, me estudiaron con curiosidad. «¿Vienes por ella, verdad?», preguntó sin preámbulos. Sentí que el corazón se me aceleraba. «¿La conoce?». La anciana sonrió. «Soy Sor Clara. Conocí a Sor María de los Ángeles cuando ambas éramos jóvenes. Ella eligió quedarse en el desierto cuando cerraron la misión. Decía que aquí la necesitaban más». «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Una tormenta de arena en 1978. Salió a buscar a una familia de migrantes perdidos. Encontraron su cuerpo 3 días después, abrazada a un niño pequeño. El niño estaba vivo, ella no. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Por qué me eligió a mí?». La pregunta que me atormentaba desde hace un año finalmente salió de mis labios. Sor Clara me miró con compasión. Ella siempre tuvo un don para ver el corazón de las personas. Quizás vio que necesitabas sanar, o quizás hizo una pausa. Quizás vio que usarías el dinero para continuar su misión. Los albergues. Los 3 albergues que había construido para ayudar a los migrantes perdidos en el desierto. Nunca se lo había contado a nadie,
pero de alguna manera ella lo sabía. ¿Cómo sabe lo de los albergues?, pregunté atónito. Sor Clara sonrió enigmáticamente. Yo no he mencionado ningún albergue. Un escalofrío recorrió mi espalda. Te digo que la vi, Rubén, con estos ojos que se ha de comer la tierra. Estábamos de nuevo en la cafetería El Viajero. Memo, el eterno escéptico, ahora hablaba en susurros frenéticos, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas alrededor de su taza de café. Anoche, en el kilómetro 67, una mujer de blanco, exactamente como la describiste, estaba en medio de la carretera y tuve que frenar de golpe para no atropellarla. Cuando bajé para ver si estaba bien, ya no estaba. Pero encontré esto en el asiento. Sacó de su bolsillo un pequeño crucifijo de madera. Lo reconocí de inmediato. Era idéntico al que Sor Clara llevaba colgado al cuello en la capilla abandonada. Te dije que no estaba loco. Fue todo lo que pude decir. Pero, ¿qué quiere? ¿Por qué ahora se me aparece a mí? Memo parecía realmente asustado. Recordé las palabras de Sor Clara, sobre cómo Sor María de los Ángeles podía ver el corazón de las personas. Quizás vio algo en ti también, algo que necesita sanar. Memo bajó la mirada hacia su café, súbitamente serio. Mi hijo en Guadalajara, murmuró. Hace 10 años que no lo veo. Su madre y yo... Bueno, ya sabes cómo terminó todo. No necesitaba decir más. En la carretera, todos tenemos historias de familias rotas, de amores abandonados en cada pueblo, de hijos que crecen sin conocernos realmente. Tal vez sea hora de visitarlo, sugerí. Memo asintió lentamente, apretando el crucifijo en su mano. El desierto guarda secretos que la mente racional no puede comprender. En mis noches solitarias conduciendo bajo las estrellas, a veces la veo a lo lejos, una silueta blanca que desaparece cuando me acerco. No me asusta. Su presencia es un recordatorio, una promesa. Cada mes, en luna llena, llevo flores secas al lugar exacto donde las recogí aquella noche. Las flores se marchitan rápidamente bajo el sol implacable, pero no importa. Es mi manera de decir gracias. Maribel decidió estudiar enfermería. Dice que quiere ayudar, como la mujer de su sueño. A veces me acompaña en mis viajes cortos y miramos juntos el atardecer sobre las dunas. En esos momentos, siento que Lorena también está con nosotros, que de alguna forma me ha perdonado. Memo volvió de Guadalajara hace un mes. Trajo consigo a un joven de 20 años, su hijo Miguel. Ahora están reparando una vieja casa en Mexicali. Memo no ha vuelto a ver a la mujer de blanco, pero lleva el crucifijo colgado sobre el espejo de su tráiler. Don Isaías sigue atendiendo su gasolinera solitaria. A veces en las noches especialmente claras, dice que ve luces moviéndose entre las dunas, como si fueran personas caminando con linternas. Son almas perdidas, dice, y ella las guía. En cuanto a Sor Clara, volví varias veces a la capilla abandonada, pero nunca más la encontré. Cuando pregunté en el pueblo cercano, una anciana me miró extrañada. Sor Clara murió hace 15 años, monseñor. Era la última que quedaba de la antigua misión. Debería haberme sorprendido, pero de alguna manera ya lo sabía. En este desierto, la línea entre la vida y la muerte, entre lo posible y lo imposible, se difumina como las dunas bajo el viento. Algunos dicen que es la soledad, el calor, la fatiga. Yo sé que es algo más. Ahora, mientras conduzco mi ruta habitual bajo un cielo estrellado, ya no me siento solo. El desierto está vivo con presencias que no podemos ver, pero que están ahí, cuidándonos. Y cuando el viento silba a través de mi ventana mal sellada, ya no lo escucho como un lamento, sino como un canto de redención, de segundas oportunidades. Un recordatorio de que incluso en los lugares más desolados existe la posibilidad del milagro. Y a veces, solo a veces, cuando las condiciones son perfectas y la luna ilumina el desierto con su luz plateada, puedo verla claramente, caminando entre las dunas con su vestido blanco ondeando, guiando a aquellos que están perdidos hacia la seguridad, hacia la luz. No, no me asusta. Sé que me cuida. Sé que fue la santa. Y le estaré eternamente agradecido por mostrarme que el verdadero regalo no fueron los números, ni el dinero. El verdadero regalo fue recordarme quién soy y qué debo hacer con el tiempo que me queda en este mundo. Porque en este desierto implacable, bajo este cielo infinito, encontré algo que creía perdido para siempre. Encontré mi propósito.
Y cada noche, mientras cruzo estas tierras áridas llevando mi carga, soy consciente de que ahora también llevo otra cosa conmigo, una promesa, hecha en silencio a una mujer que no necesitó palabras para cambiar mi vida para siempre. Y por eso, cada vez que paso por el kilómetro 67, disminuyo la velocidad y susurro al viento. Gracias, mi Sor María, no lo olvidaré.